Señor presidente, en primer lugar, le agradezco muchísimo la gentileza una vez más de recibirnos esta vez en Copenhague. No, más bien el agradecido soy yo. Muchas gracias, como siempre, Radio Neverland nos da cobertura, me dio cobertura desde la década 80, 90, 2000, que seguramente muchos amigos periodistas no creen, ¿no?, de ese trabajo, de ese apoyo. Y Neverland, muy escuchado en Bolivia. Y por eso, más bien, yo la busqué, a ver si podemos conversar para que nuestros hermanos puedan escucharnos. Esta vez no desde Holanda, sino desde Dinamarca. Bueno, yo voy a comenzar enseguida con las preguntas, pero le reitero la invitación que acabo de hacerle antes de la grabación. Espero tenerlo muy pronto en Radio Nederland. Señor presidente, voy a comenzar con esta conferencia. Usted sabe que los países ricos quieren dar 10.000 millones de dólares para solucionar el problema del clima en el mundo. ¿Qué reacción tiene usted respecto de este ofrecimiento? Es una ofensa, es una vergüenza a los países con industrialización irracional, los conocidos como ricos. Yo diría, no son ricos, más bien les falta mucha riqueza desde un punto de vista moral, ético a esos países. Esos países que ofrezcan como 10.000 millones, que llega a ser como 10 billones de dólares, cuando trillones y trillones de dólares gastan en la guerra, en Irán, en Afganistán, las bases militares en Sudamérica, en Latinoamérica. Es realmente una vergüenza. Y la deuda ecológica, la deuda climática, por supuesto, no tiene precio. Y el mejor precio, yo diría que es cambiar el capitalismo. Los modelos económicos vigentes, que solo buscan consumismo, lujo, y no hay, diremos, políticas sociales que permitan acabar con la pobreza. Y por eso es condenable esa propuesta de 10.000 millones de dólares como una forma de reparar los daños. 10 millones no reparan ningún daño ni a un ser humano. Pasando a su país, a Bolivia, usted acaba de obtener lo que los medios han calificado, solo para dar uno de los tantos títulos, una victoria avasalladora en las elecciones. Algo bueno debe haber hecho el gobierno de Evo Morales para tener tanto apoyo popular. ¿Podemos comenzar por eso, para hacer un breve resumen de dónde están a su juicio las causas de ese entusiasmo y esa pasión popular por el presidente? Mira, primero cumplimos nuestros compromisos hechos durante la campaña del 2005. Era la Asamblea Constituyente, aunque costó cumplirlas con la Asamblea Constituyente, porque había un grupo de familias, de oligarcas, de terratenientes que no querían que se lleve adelante la Asamblea Constituyente. Segundo, no querían que se concluya. Tercero, perjudicaron con pretextos que, por ejemplo, la propiedad privada, el Evo Morales no va a respetar la propiedad privada si va a aprobar la nueva Constitución, que los tercios, que la capitalía, que la autonomía departamental, regional, que la religión, montón y montón de mentiras. Cumplimos. Segundo, era recuperar o nacionalizar los hidrocarburos. Cumplimos. Un solo datito sobre políticas macroeconómicas gracias a la nacionalización de los hidrocarburos. De las exportaciones del petróleo o de los hidrocarburos, el año 2005 Bolivia recibía 300 millones de dólares. Ahora, de manera general, recibimos más de 2.000 millones de dólares. Hasta el 2005 siempre con déficit fiscal, desde el año 1940. Desde el 2006 con superávit fiscal. Además de eso, con una balanza comercial positivo, antes siempre negativo. El crecimiento de las reservas internacionales. El 2005 eran apenas 1.700 millones de dólares las reservas internacionales de Bolivia. Ahora, más de 8.500 millones de dólares de reservas internacionales.
Si a veces yo me pregunto, les digo a los economistas, estudien, antes de esa plata, ¿dónde se iba? Pues que no había, siempre había, ¿no? Al margen de tener superávit, si hablamos del déficit superávit, ustedes recordarán el año 2003, cuando el Fondo Monetario Internacional, este organismo, algún día tenía que resarcir los daños que ha hecho con muchos países de Latinoamérica, especialmente con Bolivia. Pero ¿qué hizo el Fondo Monetario Internacional? Dijo, impuestazo o gasolinazo para bajar el déficit fiscal, no para acabar con el déficit fiscal. En febrero de 2006, en 2 días teníamos 15 muertos, la COP marchando contra el impuestazo, porque el presidente por entonces del MNR decidió impuesto al salario para bajar el déficit fiscal. Entonces, yo digo, ahora, gracias a la recuperación de los hidrocarburos, sin impuestazo ni gasolinazo, tenemos superávit, pero además de eso, bonos y rentas. Usted sabe, yo no soy economista, sí, claro. Pero he entendido que esta forma de cómo democratizar la economía ha permitido crear movimiento económico, y cuando hay movimiento económico hay mercado interno, y cuando hay mercado, pues hay que producir para ese mercado interno, y en las políticas internas ha sido tan importante. Sobre eso, además de eso, una forma de cómo fomentar e incentivar la producción mediante el Banco de Desarrollo Productivo. Antes solamente había créditos del sector privado para comercio y servicios, y no para sector productivo. Además de eso, con interés de hasta 35% de interés anual, 25% mínimo, y nosotros tenemos un interés de 6% de interés anual. Entonces, estas políticas han ayudado bastante a consolidar las políticas macroeconómicas. Todavía no es suficiente, por ejemplo, crear fuentes de trabajo, esa es una de las debilidades que tenemos. Todavía no hemos atendido tantas demandas largamente postergadas, esperadas por los distintos sectores, pero también sabe el pueblo boliviano. Yo no puedo acabar, pues, no puedo terminar atendiendo estas demandas en 4 años de presidente, es imposible. Si hablamos del movimiento indígena, esperados por más de 500 años, si hablamos de los servicios básicos, por ejemplo, el tema de comunicación, si hablamos del sector obrero desde hace 180 años de vida republicana, y si hablamos los efectos que trae el neoliberalismo, son las desde hace 20 años, entonces es imposible, pero sabe el pueblo boliviano que hemos empezado a cambiar Bolivia, pero yo diría fundamentalmente también nosotros, los gobernantes, cambiamos para cambiar Bolivia. ¿Y cómo se expresa el cambio? En políticas de austeridad. Antes el presidente ganaba como 40.000 bolivianos mes, pero tenía gastos de representación, hasta $8.000 mes de gastos de representación. Además de eso tenían gastos reservados. Año eran como $30 millones de gastos reservados. Cheque en blanco, es para robar la plata del pueblo. No tenemos gastos reservados, no tenemos gastos de representación, como teníamos un monto específico, pero además de eso, de 40.000 bolivianos bajamos a 15.000 bolivianos, sueldo del presidente. Desde ese momento nunca más aumentamos, pero los sectores de maestros, policía, ejército, salud, a los sectores que son funcionarios del Estado, vamos subiendo poco a poco. Este año, incremento de 14% en el salario para maestros y para trabajadores en salud. Antes habían hasta meses de movilización, las huelgas terminaban en estado de sitio y el incremento salarial era de 3%, 3.5%. Entonces, se imagina, ¿no? Los cambios estructurales, pero acompañado también por una revolución social. Repito, no es suficiente, yo mismo no estoy de acuerdo, pero tampoco el Estado tiene mucha plata para atender lo que yo quisiera. Estos temas nos han permitido una ratificación, lo que nunca, históricamente, un presidente que ha hecho gestión es ratificado, y hemos aumentado más del 10% de apoyo en votos. En el 2005 ganamos con 1.500.000 votos.
Y ahora estamos cerca de 3 millones, y el redondeo son 3 millones de votos que hemos recibido. Porque dijo un día Tupac Katari, yo muero, pero volveré millones. De verdad somos millones. Presidente, si yo tuviese que elegir cuál es la pregunta más importante de esta conversación, le diría que es la siguiente. Yo sé que no es posible adelantar todo lo que va a pasar en los próximos 4 años, pero mucha gente, tanto dentro como fuera de Bolivia, quiere saber lo siguiente. Usted mismo lo señalaba, no ha sido fácil este camino. Han habido polarizaciones, han habido reacciones, es una lucha bastante complicada. Usted ahora tiene en sus manos un importante poder en el país. Tiene el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo, tiene realmente mano amplia para hacer muchas cosas. ¿Qué tipo de gobierno va a hacer usted ahora? Bueno, primero siempre será un gobierno de diálogo, con sindicalistas o con los cívicos, o con cualquier sector social, o con la oposición, ¿no? Puede ser un alcalde, puede ser un prefecto. Eso veremos cuántos prefectos de la oposición habrá el próximo año, porque en abril del próximo año también son las elecciones. Antes llamadas prefecturas, ahora gobernadores, o prefectos, ahora gobernadores. Por supuesto, los alcaldes, y por primera vez también se garantiza el tema de autonomía departamentales y regionales, y ahora habrán también asambleístas regionales o departamentales para que ellos tengan cierto poder de decisión sobre sus departamentos. Por tanto, el gobierno siempre de diálogo, buscar concertar. Mira, a mí me han acusado de autoritario, de totalitario, de dictador. A un presidente que ganó con un 54% el año 2005. A los presidentes que ganaron con 20%, 25%, 30%, para ellos nunca había un referendo revocatorio. Para mí sí, el referendo revocatorio, me he sometido y me han ratificado con 67%. ¿No? Y lo que yo digo, gobernar subordinado o sometido al pueblo boliviano. Esta es la democracia también participativa, decisiva. Decide sobre el presidente y sobre las políticas del pueblo boliviano. Y en ese marco, ¿cuál es el papel que usted le otorga a la oposición? Una oposición que naturalmente en estos momentos está bastante disminuida, pero ¿qué papel juega en la democracia boliviana la oposición? Es deseable su participación, ¿no? Habrá diálogo con la oposición, pero mi experiencia es mejor hablar con los pueblos, con las fuerzas sociales, ¿no? Entender y conocer y atender las demandas que tienen estas fuerzas sociales. Yo lo comentaba, hablando del tema del autoritarismo. Nuestros constituyentes, con muchas dificultades, aprobaron una nueva constitución, una propuesta de constitución para someter al pueblo. Por ese tema del diálogo yo tuve que revisar esa constitución con la oposición. Ahí tenía 3 frentes, la oposición por supuesto, mis constituyentes o los constituyentes del pueblo decían que no se mueva ni una coma, y por otro lado los movimientos sociales, especialmente el Pacto de Unidad, que está compuesto por indígenas del altiplano del Valle del Oriente Boliviano, hombres y mujeres. Ellos ¿qué decían? Ellos decían, tampoco querían mover. Entonces hay que revisar por bien de la patria, por la unidad, pues revisemos. Ellos me pidieron, nosotros también queremos participar, entonces que participan. Y además es con los veedores internacionales, casi todos los embajadores. Revisar una constitución aprobada por los constituyentes es mucha apertura de diálogo. Eso hicimos el año pasado. 18 días de debate, sentados ahí personalmente, varios de los días. ¿De qué autoritario? ¿De qué totalitarismo? Si bien el pueblo nos da un poder, tenemos 2/3 en el Senado, 2/3 en los diputados, por tanto 2/3 en el Congreso Nacional, eso no significa que se va a aplicar este rodillo parlamentario como antes hacían con los neoliberales, que nunca ganaban con más del 30%, y todos los partidos de la derecha, bajo el padrinazgo o la imposición del embajador de Estados Unidos, se juntaban, tenían un rodillo para imponer normas, ¿no? Nosotros vamos a hablar con los movimientos sociales, pero también vamos a hablar con la oposición, que son propuestas serias y responsables por Bolivia, bienvenido. Yo también he sido opositor. Cuando yo era opositor,
Se presentaba proyectos de ley, por ejemplo, de la nacionalización, presentaba decretos supremos para convocar a la Asamblea Constituyente, tantos proyectos de ley, y nuestras propuestas siempre han sido llevadas al tacho, al basurero, nunca tomaron en cuenta. Pero cuando los pueblos se levantan organizadamente para apoyar nuestras propuestas, ya hicimos cambiar la ley de hidrocarburos. Un último tema nacional antes de hacer 2 o 3 preguntas internacionales para concluir, señor presidente. Entre los sectores que existen en Bolivia que no han tenido una relación fácil con el Ejecutivo está naturalmente la prensa. Y en este plano de las acusaciones que dice usted que lo acusan de tirano, de autoritario, también lo acusan de el hombre que quiere destruir la libertad de expresión. Yo creo que este es el momento justamente para responder en qué sentido, en un sentido muy amplio, de cómo concibe usted la relación y la responsabilidad de los medios en un gobierno democrático. Es difícil de tener una confianza, una buena relación con la prensa, sobre todo que los dueños son terratenientes, los dueños son gamonales, los dueños son oligarcas. Esos medios de comunicación solo son para defender a esas familias. Mientras que los otros medios de comunicación saludamos. Yo rescato muchas observaciones que hicieron algunos periodistas. Cuando Evo Morales se equivoca, hay que corregir. Necesitamos esta clase de medio de comunicación que haga seguimiento y que si estamos equivocados nos diga para corregir rápidamente. Y corregido gracias por observaciones por algunos medios de comunicación. Pero decir que no hay libertad de expresión es totalmente falso. Hasta hay libertad para que públicamente amenacen al presidente de matar, hay que acabar ese indio. Cuando la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, pidió una reunión, acepte, venga. Y hemos demostrado de manera documentada cómo ofende al presidente, si lo presento, al ser el presidente amenazan a matarlo, pues, ofenden, ¿qué será el pueblo? Si el presidente lo hace eso. Entonces, hay libertad de expresión. Pero también en estos 4 años de presidente me da cuenta que siguen hablando contra mí. ¿Sabe el pueblo quiénes hablan contra mí? Y si ese medio de comunicación, repito nuevamente, que sus dueños son terratenientes o oligarcas, si ellos hablarían bien de mí, eso significaría que yo estoy equivocado, ¿no? Entonces, que sigan hablando mal de mí, mejor todavía para mí, que en el fondo se convierten como mis jefes de campaña para esta ratificación. Pasemos a 2 o 3 aspectos internacionales. En el mejor de los escenarios, la declaración de la señora Hillary Clinton ha sido un tirón de orejas para el presidente de Bolivia. Y en un escenario normal ha sido una amenaza directa de las consecuencias que puede tener el gobierno de Bolivia si sigue manteniendo relaciones con el gobierno de Irán. Así se ha leído y creo que con bastante cercanía a la realidad. Mira, no vamos a permitir paternalismo o verticalismo de ningún país del mundo. Se acabó las actitudes de carácter colonial, patronal. Eso no va a haber, por lo menos mientras sea presidente. Se equivoca la señora Clinton en dar una advertencia, una amenaza, como una tarjeta amarilla, ¿no? Ahora, con más fuerza, vamos a tener relaciones con los países revolucionarios y antiimperialistas. En otros pueblos, históricamente, lucharon contra el imperialismo, soportando políticas de descuartizamiento como Tupac Katari. Imagínense descuartizar para que los indígenas no se levanten. Ahora ha habido políticas de escarmiento, como en Pando, matarlos para que los pueblos no se levanten por sus derechos. No solamente por los derechos de un sector como el movimiento indígena, sino por la patria, por el pueblo boliviano, defender los recursos naturales. No estamos en esos tiempos. Lamento mucho que estas autoridades de Estados Unidos pues, están cerrados con grupos de técnicos, asesores, y bueno, perturbándose mentalmente, pensando cómo van a dominar al mundo, y hay rebelión de los pueblos del mundo. Y por eso no acepto, no vamos a aceptar, ni vamos a permitir que estén ahí ejerciendo esta clase de controles. El segundo, nosotros somos la cultura del diálogo.
queremos tener relaciones con todo el mundo, incluido Estados Unidos, pero relaciones donde sean diplomáticas y donde estas relaciones sirvan para cooperarnos de manera conjunta, ayudarnos de manera conjunta, resolver los problemas de la pobreza, estos problemas que tiene la humanidad. Pero estas imposiciones que vienen bajo estas advertencias es inaceptable y no vamos a aceptarlas. Esperamos que más bien pueda corregirlas. Siento que con esta clase de advertencias pierde su tiempo el gobierno de Estados Unidos. Lamento mucho que el presidente Obama en corto tiempo se desgasta. Soy capaz de dar algunas clases, cómo puede mejorar su imagen. Y eso es trabajando por la igualdad, por la vida de nuestros países. Es muy lamentable que un hermano negro discriminado, sus padres, igual que el movimiento indígena, yo dije, los sectores excluidos ahora somos presentes, como afroamericano, más comúnmente conocidos como los negros, y los pueblos indígenas, los llamados indios. A ver, los indios y los negros nos unamos para resolver esos problemas estructurales. Pero creo que el negro está siendo mejor alumno del blanco, de Bush. A esa conclusión llego después de algunos meses de gestión como presidente. Cuando Evo Morales ganó la presidencia en el 2005, se creó, y ahora estoy hablando solo fuera de Bolivia, una ola de entusiasmo en Europa. Han pasado casi 5 años, señor presidente. ¿Cómo están las relaciones, en términos generales, con los países de la Unión Europea? Tenemos buenas relaciones con España, con Dinamarca. Yo saludo a los embajadores de Europa cuando me dicen en las reuniones oficiales que tenemos, nosotros estamos aquí para ayudarte, Evo, presidente Evo. Ayudarte en la lucha contra la pobreza, ayudarte en esas grandes necesidades que tiene su pueblo. Aunque algunos también callan, seguramente no quieren ayudar, no interesa, pero un saludo a muchos presidentes que tenemos relaciones. Ahora en la región andina no tenemos pues coincidencias, como con el presidente Alan García, presidente Uribe, sobre las políticas de libre mercado. Entonces, si queremos que haya políticas de libre mercado, ¿por qué no hay entonces más bien políticas de libre circulación del ser humano? Y acabemos con las visas, acabemos con los pasaportes. Yo hace un momento en la conferencia estaba recordándoles, hace más de 500 años acá habían visas o pasaportes para entrar a América, que llegaron los europeos para agarrar miles de hectáreas, terratenientes, saquear nuestros recursos naturales. Ahora aquí mis hermanos vienen a sobrevivir, a cuidar un abuelo europeo y que gana bien. Un boliviano allí, si tiene un sueldo de $100, $200, y me dicen mis familiares, se viene acá y solo cuidando una abuela europea gana 1.000 euros. Entonces tiene, que es mejor que $200. Son dos profundas asimetrías que tiene entre un continente con otro continente. Mientras hay estas asimetrías, siempre hay migración, pero ahora los expulsa, ¿no? Hay ¿cómo se llama? Esta norma que sacó el Parlamento Europeo. La ley de migración, la migración, no, el retorno, tantas normas. Yo no comparto con eso. Pero sí habla de libre política, de libre mercado. Si yo digo, ¿por qué no políticas de libre circulación de cualquier ser humano en el mundo? Ya, por razones de seguridad es importante, pero que vienen a trabajar es ser expulsados, no son delincuentes. Entonces, que hay que debatir, por supuesto. Esas diferencias tenemos desde la región andina. Ahí como países comparten el libre mercado. Yo no creo en el libre mercado. Sí, si hablamos de comercio, cualquier comercio no debería estar bajo unas políticas de competitividad. Las transnacionales que eliminan a los pequeños productores, esos se van al hambre y la miseria. Aquí debe haber nuevas políticas de mercado, de comercio justo, comercio por los pueblos, para gente que no tiene mercado. Esas son comercio bajo nuevas políticas de complementariedad, complementarnos solidariamente para resolver esas demandas. Con esto voy a concluir, señor presidente. Usted lo decía al pasar, sí, hay algunos problemas en la región andina con el presidente de Perú, con el presidente de Colombia,
Pero hay otros problemas en América Latina y usted sabe que estamos a las puertas de lo que se ha llamado la conmemoración de 2 siglos de independencia en América Latina. Y nos encontramos con una región, no quiero sonar muy pesimista, pero bastante dividida. Vamos a tener que esperar 200 años más, señor presidente, para lograr una integración regional. La gran ventaja es que los pueblos no estamos divididos, las fuerzas sociales. Ahora hablo como sindicalista. Una enorme coincidencia en nuestras reivindicaciones históricas, reivindicaciones desde un punto de vista cultural, económico, político. Pero sí, nuevamente, es el imperio quien nos divide, que es Colombia, que es Alan García, son los niños mimados de Estados Unidos, con su TLC y con sus preferencias arancelarias. Mira un dato, hasta octubre de este año, los porcentajes de exportación de textiles o de cualquier producto de manera general a Estados Unidos, nosotros, sin preferencias arancelarias, o sea, sin ATPDEA y sin TLC, o Tratado de Libre Comercio, bajaron en 8% nuestras exportaciones a Estados Unidos. Mientras para los niños mimados o gobiernos mimados, pues para Colombia bajaba en 18% y para Perú con 25%. No son datos bolivianos, son datos de Estados Unidos. ¿Para qué sirven estas políticas de TLC, preferencias arancelarias? Bueno, aquí yo soy el jefe de campaña que hago bien para Alan García y Uribe, ¿no? Si tienen, pues que atiendan esas demandas para que sus pueblos puedan beneficiarse. Pero si son estos resultados, pues es difícil todavía coincidir con algunos presidentes. Y ahí, sobre las bases militares, por ejemplo, yo planteaba un referéndum sudamericano para que los pueblos del mundo, o los pueblos de Sudamérica decidan si aceptan o no aceptan las bases militares en Sudamérica. Y si en este referéndum ganarían rechazo, ese debe ser vinculante para aplicar en todos los países de Sudamérica. Señor presidente, muchísimas gracias por su gentileza. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Cualquier momento estaríamos en la radio Neverlanda, Holanda. Ojalá, señor presidente. Ahí lo esperamos. Estamos allá. Es realmente una vergüenza. Y la deuda ecológica, la deuda climática, por supuesto, no tiene precio. Y el mejor precio, yo diría que es cambiar el capitalismo. Los modelos económicos vigentes, que solo buscan consumismo, lujo, y no hay, diremos, políticas sociales que permitan acabar con la pobreza. Y por eso es condenable esa propuesta de 10.000 millones de dólares como una forma de reparar los daños. 10 millones no reparan ningún daño ni a un ser humano. Pasando a su país, a Bolivia, usted acaba de obtener lo que los medios han calificado, solo para dar uno de los tantos títulos. Voy a comenzar con esta conferencia. Usted sabe que los países ricos quieren dar 10.000 millones de dólares para solucionar el problema del clima en el mundo. ¿Qué reacción tiene usted respecto de este ofrecimiento? Es una ofensa, es una vergüenza a los países con industrialización irracional. Los conocidos como ricos, yo diría, no son ricos, más bien les falta mucha riqueza desde un punto de vista moral, ético a esos países. Esos países que ofrezcan como 10.000 millones, que llega a ser como 10 billones de dólares, cuando trillones y trillones de dólares gastan en la guerra, en Irán, en Afganistán, las bases militares en Sudamérica, en Latinoamérica. Señor presidente, en primer lugar, le agradezco muchísimo la gentileza una vez más de recibirnos esta vez en Copenhague. No, más bien el agradecido soy yo. Muchas gracias, como siempre, Radio Neverland.
nos da cobertura, me dio cobertura desde la década 80, 90, 2000, que seguramente muchos amigos periodistas no creen, ¿no?, de ese trabajo, de ese apoyo en Neverland, muy escuchado en Bolivia. Y por eso así yo la busqué, a ver si podemos conversar para que nuestros hermanos puedan escucharnos, esta vez no desde Holanda, sino desde Dinamarca. Bueno, yo voy a comenzar enseguida con las preguntas, pero le reitero la invitación que acabo de hacerle antes de la grabación. Espero tenerlo muy pronto en Radio Nederland. Señor presidente, una victoria avasalladora en las elecciones. Algo bueno debe haber hecho el gobierno de Evo Morales para tener tanto apoyo popular. ¿Podemos comenzar por eso, por hacer un breve resumen de dónde están a su juicio las causas de ese entusiasmo y esa pasión popular por el presidente? Mira, primero cumplimos nuestros compromisos hechos durante la campaña del 2005. Era la Asamblea Constituyente, aunque costó cumplirlas con la Asamblea Constituyente, porque había un grupo de familias, de oligarcas, de terratenientes que no querían que se lleve adelante la Asamblea Constituyente. Segundo, no quería que se concluya. Tercero, perjudicaron con pretextos que, por ejemplo, la propiedad privada, el Evo Morales no va a respetar la propiedad privada si va a aprobar la nueva Constitución, que 2 tercios, que la capitalía, que la autonomía departamental, regional, que la religión, montón y montón de mentiras. Cumplimos. Segundo, era recuperar o nacionalizar los hidrocarburos. Cumplimos. Un solo datito sobre políticas macroeconómicas gracias a la nacionalización de los hidrocarburos. De las exportaciones del petróleo o de los hidrocarburos, el año 2005 Bolivia recibía $300 millones. Ahora, de manera general, recibimos más de 2.000 millones de dólares. Hasta el 2005 siempre con déficit fiscal, desde el año 1940. Desde el 2006 con superávit fiscal. Además de eso, con una balanza comercial positivo, antes siempre negativo. El crecimiento de las reservas internacionales. El 2005 eran apenas $1.700 millones, las reservas internacionales.